Imaginen Roma en el año 218 después de Cristo. El imperio seguía siendo el más grande que el mundo había conocido, legiones en el Rin, fortalezas en Mesopotamia, ciudades prósperas desde el norte de África hasta Gran Bretaña. Pero bajo la fachada de poder se escondía una tensión invisible, como cuerdas de laúd tensadas al límite. El Senado desconfiaba del ejército, los generales conspiraban, y en palacios que apestaban a incienso. Las familias reales competían por el trono con la frialdad de asesinos profesionales. En este panorama emergió un joven de 14 años, sacerdote de un dios extranjero cuya existencia pondría a prueba todo lo que Roma consideraba sagrado. Su nombre oficial era Marco Aurelio Antonino Augusto, aunque la historia lo recuerda como Heliogábalo, un apodo derivado del culto solar de su natal Emesa, Siria. Y antes de que piensen que esta será otra aburrida lección de historia antigua, escuchen atentamente. Este adolescente desafió directamente la política, la religión e incluso la sexualidad de su época. Fue amado por algunos, odiado por otros y, finalmente, destruido por su propia familia. Pero hay un detalle que nunca debemos olvidar: casi todo lo que sabemos sobre él proviene de sus enemigos. Las tres fuentes principales, el senador Dion Casio, el historiador Herodiano y la colección anónima conocida como la Historia Augusta, escribieron con la espada en la mano. Dion presenció su gobierno y lo odió ferozmente. Herodiano recopiló los rumores que circulaban en los círculos de poder. La Historia Augusta, escrita un siglo después, convirtió los rumores en caricaturas extravagantes. Confiar en su palabra es como intentar comprender la vida de un político moderno a través de memes de Twitter sobre sus oponentes. Pero estas son las piezas del rompecabezas que debemos unir para completar el panorama. Para entender cómo un adolescente sirio llegó al poder, hay que fijarse en la dinastía gobernante de la época, los Severos. Encabezada por Septimio Severo, un general norteafricano que tomó el poder en 193 en medio de una guerra civil que convirtió la púrpura real en un trofeo al mejor postor. Su esposa fue Julia Domna, nacida en Emesa, hija de sacerdotes del dios Sol el Gabal. No fue una simple esposa decorativa, sino una brillante estratega que transformó a su familia en una fuerza imparable. Desde la sombra del trono, forjó alianzas, amasó riquezas y ejerció una influencia que asombró a los senadores romanos, acostumbrados al silencio sobre las mujeres. La historia de Severi es una tragedia familiar digna de una obra de teatro griega. Tras la muerte de Septimio en 211, sus dos hijos, Caracalla y Geta, compartieron brevemente el poder. Pero la disputa entre los hermanos terminó en un terrible crimen. Caracalla asesinó a Geta en brazos de su madre. Imaginen la escena. Un palacio silencioso, Julia Domna intentando consolar a su hijo menor, cuando de repente el hermano mayor clavó una daga en el pecho de su hermano menor. La sangre manchó la túnica blanca de la madre, y Caracalla ordenó entonces que el nombre de Geta fuera borrado de todos los monumentos, como si nunca hubiera existido. Así era la política imperial, poder mezclado con sangre y recuerdos borrados. Pero la tragedia abrió la puerta a una figura aún más decidida, Julia Mesa, hermana de Julia Domna. Si Domna era ambiciosa, Mesa lo era aún más, con la mente calculadora y los instintos políticos de un depredador. Cuando Caracalla fue asesinado en 217 y un prefecto llamado Macrino ascendió al trono, vio la oportunidad perfecta. Macrino, un advenedizo sin linaje ni prestigio, parecía vulnerable. Mesa se retiró a Siria con sus hijas, pero en su equipaje llevaba algo más preciado que el oro: un sobrino adolescente, Vario Abito Basiano, sumo sacerdote del dios Sol en Emesa. Este joven, futuro emperador, no era simplemente un muchacho piadoso. Representaba la posibilidad de restaurar la legitimidad de la dinastía, de reavivar el fuego de los severos. Y lo más sorprendente fue cómo su abuela convirtió esa posibilidad en una maquinaria política imparable. Sobornos, chismes y una historia cuidadosamente elaborada. Todo se pondría en juego para convertir a un sacerdote provincial en el hombre más poderoso del mundo. Antes de continuar, considere esto: ¿cómo se sentiría usted, un veterano de las legiones del Rin, si un día le dijeran que su nuevo emperador era un adolescente vestido de seda y con ojos negros como él, azabache que adoraba a un dios del que nunca había oído hablar? Para muchos romanos, la sensación era una mezcla de desconcierto, horror y diversión. Sin embargo, _Abesome. DCHT, Taibanna. 4618/5000.
En el verano del 218, la calma tensa del Oriente romano se quebró como cristal. Julia Maesa, instalada en su Siria natal, desplegó un plan que parecía tejido con hilos invisibles, una conspiración que mezclaba dinero, religión y propaganda. Su nieto, Vario Abito Bassiano, apenas adolescente, era presentado al mundo no como un muchacho cualquiera, sino como el heredero legítimo de los severos. La estrategia era tan brillante como despiadada. Primero, Maesa difundió el rumor de que el chico no era hijo del esposo de su hija Julia Soemia, sino hijo ilegítimo del difunto Caracalla. ¿Pruebas? Ninguna. ¿Importaba? Tampoco. En política, la verdad suele pesar menos que la apariencia. Bastaba con que las legiones lo creyeran, o quisieran creerlo, para que el relato se volviera real. Segundo, abrió los cofres familiares acumulados durante décadas de influencia en Roma. Los soldados estacionados en Siria recibieron sumas descomunales. No solo monedas, sino propiedades, esclavos, promesas de villas enteras. El mensaje era claro: bajo este nuevo emperador, el ejército no solo obtendría gloria, sino también riqueza tangible. Y tercero, quizás lo más importante, Maesa presentó al adolescente como el restaurador de la dinastía severa, un vengador del asesinato de Caracalla. El mito de la justicia familiar prendió con fuerza en unas tropas acostumbradas a jurar lealtad a quien mejor encarnara la continuidad de Roma. Era marketing político puro, siglos antes de que existiera el término. El muchacho recibió la púrpura imperial y con ella un nuevo nombre oficial, Marco Aurelio Antonino Augusto, cuidadosamente elegido para evocar a los emperadores respetados del pasado. Pero en la memoria popular pronto quedó atrapado por el nombre que lo vincularía para siempre a su dios, Heliogábalo, derivado de Helgabal, la deidad solar de Emesa. Desde ese instante, el sacerdote de sumo adolescente se convirtió en César. Las tropas no tardaron en reaccionar. En mayo de 218, las legiones de Siria lo proclamaron emperador. Macrino, el gobernante vigente, intentó responder. Pero su posición era endeble, había llegado al poder tras la muerte de Caracalla, sin linaje imperial, sin tradición militar gloriosa que lo respaldara. Cuando trató de movilizar a las legiones, descubrió que la lealtad se había evaporado como agua en la arena. La deserción fue masiva, los soldados preferían apostar por el chico de 14 años y la fortuna que Maesa les ofrecía. En junio, Macrino fue derrotado y ejecutado. El golpe había recibido apenas 2 meses. En ese breve lapso, Roma cambió de emperador como quien cambia de rímel en una obra de teatro, pero detrás de esa rímel había un actor inesperado. Lo fascinante es que este no era un caso aislado. Roma ya había visto cómo generales de provincias o incluso usurpadores con apenas un relato convincente podrían ceñirse la púrpura. Desde Septimio Severo hasta el turbulento año de los 5 emperadores en 193, el trono era a menudo el premio de la legión más decidida. Lo que hizo único este episodio no era la rapidez, sino el protagonista, un adolescente extranjero, sacerdote de un culto desconocido para la mayoría de los romanos, llevado al poder por la astucia de una abuela y la codicia de soldados. Imagina la escena en los campamentos de Siria. Estandartes levantados, trompetas resonando, un muchacho de rostro aún juvenil vestido con túnicas sacerdotales, elevado en un escudo por los soldados como símbolo de su elección. En sus manos no había espada, sino el aura de lo sagrado. En ese momento, las fronteras entre lo político y lo religioso se difuminaron, y Roma recibió a un emperador que llegaba no desde los cuarteles, sino desde el altar. La paradoja era evidente. Julia Maesa probablemente pensó que con un nieto tan joven y sin experiencia podría manejarlo como a un título. Después de todo, ¿qué resistencia podía ofrecer a un muchacho cuya vida entera había transcurrido entre incienso y cantos rituales? Pero lo que ella no podía prever era que este adolescente iba a tomar la púrpura y transformarla en un escenario personal, donde la tradición romana sería sometida a un experimento de poder, identidad y religión sin precedentes. El destino estaba en marcha. El muchacho de Emesa había sido proclamado amo del mundo, pero su viaje apenas comenzaba. El camino hacia Roma sería largo, y en ese trayecto, Heliogábalo decidiría cargar consigo algo mejillas que su familia o su guardia llevaría al corazón del imperio la piedra sagrada de su dios. Si eres gesto, si eliges Oriente y Occidente, si estás en problemas, entonces inevitablemente
El viaje desde Siria hasta Roma no fue un simple traslado de un nuevo emperador. Fue, más bien, una procesión ritual que duró casi un año entero. Heliogábalo no tenía prisa por instalarse en la capital del mundo, quería que cada ciudad, cada campamento, cada aldea en el camino sintiera el peso de su presencia sagrada. Y con él viajaba un objeto que iba a convertirse en símbolo y detonante de todas las tensiones que marcarían su reinado: la piedra negra del dios solar de Emesa. No era una estatua ni una reliquia decorativa. Era un meteorito, una roca caída del cielo, venerada en Siria como manifestación física del dios Elgabal. Para los devotos de Emesa, era lo más cercano a tener al sol mismo en la tierra. Pero para los romanos, que estaban acostumbrados a integrar dioses extranjeros dentro de su panteón de manera respetuosa, la idea de que una roca extranjera pudiera colocarse por encima de Júpiter sonaba como una herejía inconcebible. Aún así, el adolescente insistió. La piedra fue transportada en un carro adornado de oro y piedras preciosas, tirado no por caballos, sino por nobles romanos obligados a servir como bestias de tiro en los rituales públicos. Imagina la escena: las calles repletas de curiosos, el aire cargado de incienso, soldados deslumbrados y desconcertados a la vez, y en el centro de todo, un bloque oscuro que resplandecía con reflejos metálicos bajo el sol del Mediterráneo. Era un espectáculo calculado para impresionar y para desafiar. Cuando finalmente, hacia el 219, el cortejo entró en Roma, la ciudad entera contuvo el aliento. El joven emperador apareció no con la toga tradicional de sus predecesores, sino con túnicas sirias largas, bordadas con hilos de oro y púrpura. Su cabello estaba adornado con diademas de perlas, los ojos delineados con col, los labios pintados de rojo. Caminaba no como un general victorioso, sino como un sacerdote de sumo llevando consigo a su Dios. Para los senadores que esperaban a recibirlo, la impresión fue devastadora: era como si un extraño, casi un extranjero, hubiera aterrizado en el corazón de Roma para decirles que ahora él mandaba. Lo más desconcertante fue que Heliogábalo no trató de adaptarse. No intenté vestirse como romano ni actuar como comandante. Al contrario, duplicó la apuesta. En sus primeras ceremonias públicas, ofició como sacerdote de su dios solar. Danzaba al ritmo de cuaticos en arameo. Realizaba sacrificios según rituales que los romanos consideraban bárbaros. Y lo hacía ante la élite más conservadora de la ciudad. Cada movimiento era una provocación, pero también una declaración de identidad: esto soy yo, y así gobernaré. Apenas instalado, ordenó construir un santuario gigantesco en honor a la piedra sagrada, el Elagabalium, en la colina del Palatino. No era un simple templo más. Allí depositó la roca negra y decretó que todos los cultos del imperio debían subordinarse a ella. Incluso los objetos sagrados de otros dioses, el fuego de Vesta, las reliquias de la Magna Mater, hasta símbolos judíos, fueron trasladados para acompañar a su deidad solar. Era un sincretismo forzado que escandalizó a toda la clase dirigente. Para entender la magnitud del gesto, imagina que un tuiter político moderno declarara, de la noche a la mañana, que una religión desconocida debía ocupar el lugar del catolicismo en la Basílica de San Pedro. No se trata solo de creencias personales, era un desafío directo al orden simbólico que sostenía la legitimidad del imperio. Los romanos creían que su poder derivaba del favor de sus dioses tradicionales. Y ahora, ese pacto estaba siendo roto públicamente por un adolescente venido de Siria. Algunos ciudadanos lo miraban con fascinación, otros con repulsión. Había quienes se sentían atraídos por el exotismo de los rituales orientales, por la música extraña y los perfumes desconocidos. Pero para la mayoría de senadores y militares, aquello era un recordatorio humillante de que Roma ya no era dueña de su identidad. El joven emperador había llegado a la capital cargando no solo la púrpura imperial, sino también la carga de su religión personal. Y al hacerlo, sin darse cuenta, había abierto una brecha que nunca lograría cerrar: la distancia entre él y la tradición romana. Una brecha que muy pronto se ensancharía hasta convertirse en abismo. Porque si sus reformas religiosas ya parecían excesivas, lo que vendría después en su vida personal haría que los templos, los mienticos y las piedras sagradas parecieran apenas un preludio. En Roma, el Palacio Imperial se convirtió rápidamente en un teatro de contradicciones. A la vista del pueblo y del Senado, Heliogábalo se mostraba como sumo sacerdote, danzando en torno a su piedra sagrada, sacrificando animales exóticos y entonando cánticos incomprensibles. Pero tras los muros del Palatino, el espectáculo era aún más desconcertante.
Su vida privada se volvió inseparable de su vida pública, y ambas estaban marcadas por una obsesión: desafiar cada norma de la sociedad romana. En 4 años de reinado, se casó 5 veces. Algunas bodas fueron con mujeres, otras con hombres, todas oficiales, con banquetes, invitados y documentos legales. La más escandalosa fue con Julia Quilia Severa, una virgen vestal. Para los romanos, las vestales eran intocables, habían jurado castidad en nombre del Estado, y romper ese voto significaba enterrarlas vivas. Pero Heliogábalo no solo se casó con ella, sino que justificó el sacrilegio diciendo que buscaba engendrar hijos semidivinos, mezcla de emperador y sacerdotisa. Para los senadores, aquello era un desafío intolerable. Aún más provocador fue su matrimonio con Hierocles, un esclavo rubio que había sido auriga en el circo. No fue un romance oculto, sino una unión pública. Y lo más impactante, Heliogábalo adoptó el rol pasivo en la relación, algo que para los romanos equivalía a la máxima humillación de un hombre libre. En una sociedad que toleraba la homosexualidad solo si el ciudadano mantenía el papel activo, la actitud del emperador era un golpe frontal a la jerarquía sexual y social de la época. Las fuentes hostiles, Cassius Dio y Herodiano, afirmaban que incluso salía disfrazado por las noches a los burdeles, ofreciéndose como prostituto. ¿Es cierto? Difícil saberlo, pudo ser propaganda para denigrarlo. Pero aunque los rumores sean exageraciones, lo que está claro es que a Heliogábalo le gustaba provocar deliberadamente. Insistía en que lo llamaran Domina en lugar de Dominus, señora en vez de señor. Se depilaba el cuerpo, se maquillaba, vestía con ropajes femeninos. Y, según los relatos, ofrecía sumas de dinero a los médicos para que lo convirtieran biológicamente en mujer. Aunque el concepto de identidad de género no existía en esos términos en el siglo III, resulta difícil no ver en su comportamiento ecos de lo que hoy llamaríamos disforia. Pero si su vida sexual y religiosa escandalizaba, su manera de gobernar resultaba aún más preocupante. Nombraba a sus amantes y favoritos en cargos clave, sin importar su competencia. El ejemplo más célebre fue el de Hierocles, a quien elevó a prefecto pretoriano, puesto equivalente al jefe de seguridad del imperio. Imagínalo, el amante personal del emperador, un exauriga sin experiencia militar, al mando de la guardia que debía proteger Roma. Para los senadores, aquello no era solo ridículo, era peligroso. Mientras tanto, el dinero imperial se drenaba en fiestas, banquetes y espectáculos. Las cenas del palacio se volvieron legendarias, un día se exigía a todos los invitados vestirse como mujeres, otro día solo se permitía usar túnicas azules. Los regalos eran crueles bromas, esclavos, pero todos eunucos, tierras valiosas, pero en regiones infestadas de malaria, carros de lujo, pero tirados por perros en vez de caballos. Los senadores debían sonreír y aplaudir, aunque por dentro hervían de humillación. Más inquietante aún era la aleatoriedad de la violencia. Heliogábalo no ejecutaba por traición, sino por capricho. Una toga con el color equivocado, una mueca durante sus rituales, un bostezo en plena ceremonia, cualquiera de esos gestos podía significar la muerte. Los cortesanos vivían en un estado de ansiedad perpetua, obligados a simular entusiasmo ante cada ocurrencia del joven emperador. La ironía más cruel recaía sobre Julia Maesa, la abuela que lo había elevado al poder. Lo había imaginado como un títere manejable, pero descubría ahora que era indomable. Intentaba aconsejarlo, advertirlo, reconducirlo, pero él la ignoraba o la ridiculizaba en público. Para una mujer que había manipulado ejércitos enteros con maestría, verse reducida a una figura impotente en su propia familia debía ser una humillación insoportable. Mientras tanto, el imperio seguía funcionando casi por inercia. Los soldados vigilaban las fronteras, los recaudadores cobraban impuestos, los comerciantes llenaban los mercados. Roma era como un barco inmenso que continuaba flotando incluso con un capitán imprevisible en la cabina. Pero esa estabilidad aparente no podía durar eternamente. La tensión entre un emperador adolescente que jugaba a reinventar el mundo y una élite romana que deseaba orden crecía día a día. La pregunta era inevitable. ¿Hasta qué punto podría el imperio tolerar esta colisión entre autenticidad personal y deber político? Y la respuesta se estaba gestando en silencio, en los pasillos del Senado, en los campamentos militares, y sobre todo, en el corazón de una abuela que ya planeaba cómo salvar a su familia del desastre. La Roma del 221 estaba cansada.
No de guerras, porque no había una gran amenaza en las fronteras. No de hambre, porque las cosechas seguían legando. El agotamiento venía de otra parte, del desconcierto de tener un emperador que parecía gobernar con el capricho de un actor en escena. Las instituciones del imperio, diseñadas para sobrevivir a las excentricidades de sus líderes, empezaban a mostrar grietas. La resistencia se manifestó primero de forma sutil. Los senadores, agotados de presenciar rituales interminables ante la piedra negra, comenzaban a inventar excusas médicas para no asistir. Los generales respondían cada vez con más lentitud a las órdenes imperiales, como si esperaran que el viento cambiara. Y en los pasillos del poder, funcionarios y cortesanos empezaban a murmurar lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, que aquel adolescente estaba arrastrando a Roma al ridículo. Pero la verdadera amenaza surgió de su propia familia. Julia Maesa, la misma abuela que había diseñado el golpe que lo llevó al trono, entendió con frialdad lo que estaba ocurriendo. El plan que había imaginado, controlar al muchacho y gobernar a través de él, había fracasado. Heliogábalo no era un instrumento dócil, sino una fuerza caótica. Y Maesa sabía que si persistía en respaldarlo, toda la dinastía se hundiría. Entonces puso en marcha un segundo plan. En silencio, comenzó a promover a su otro nieto, Alejandro Severo, hijo de Julia Mamea. Alejandro era todo lo contrario a Heliogábalo, tranquilo, piadoso, respetuoso de las tradiciones romanas y, sobre todo, maleable. Para Maesa, él representaba la última carta para salvar el prestigio de la familia. Mientras tanto, Heliogábalo percibía las intrigas y reaccionaba como solía hacerlo, exagerando. En lugar de moderar su conducta para recuperar apoyo, aceleró el paso hacia lo insostenible. Decidió remodelar el Senado, sustituyendo a miembros veteranos por sus favoritos. Actores, bailarinas, prostitutas y charlatanes. Era como si quisiera transformar el corazón político de Roma en un escenario de teatro popular. Para los senadores, aquello fue la gota que colmó el vaso. En una intención desesperada de neutralizar a su primo, Heliogábalo adoptó oficialmente a Alejandro Severo como heredero. Pero, fiel a su estilo, puso condiciones imposibles. Que Alejandro abrazara el culto del sol sirio y que se sometiera a la misma vida de rituales y excentricidades. Lo que pretendía ser una jugada de control solo sirvió para consolidar a Alejandro como alternativa. Más romano, más estable, más seguro. La Guardia Pretoriana, último árbitro del poder imperial, observaba con creciente impaciencia. Lo curioso es que no les escandalizaba tanto la sexualidad de Heliogábalo ni sus experimentos de género. Ya habían servido bajo emperadores crueles, excéntricos y libertinos, sino su incompetencia administrativa y su falta de respeto hacia las instituciones militares. Roma podía tolerar la extravagancia, pero no el caos en la cadena de mando. En este clima de tensión, Heliogábalo cometió un error fatal. Ordenó la ejecución de varios oficiales pretorianos sospechosos de deslealtad. Pero, por primera vez en su reinado, la guardia se negó a obedecer. Fue un gesto silencioso, pero cargado de significado. El pacto entre el emperador y sus protectores estaba roto. A partir de ese momento, la trama inevitablemente volverá. Julia Maesa redobló sus esfuerzos en promover a Alejandro, y los pretorianos empezaron a verle como la única salida honorable. El propio pueblo, cansado de espectáculos incomprensibles, empezaba a mirar con simpatía al joven heredero. Heliogábalo, cada vez más paranoico, se encerraba en el palacio y hablaba de reemplazar a la guardia romana con soldados sirios. Era un delirio que confirmaba lo que todos temían: el emperador ya no confiaba en su propia ciudad. ¿Alguna vez se ha establecido en una situación donde pensabas tener el control absoluto, solo para descubrir que todos a tu alrededor trabajaban en silencio contra ti? Esa es la realidad de Heliogábalo en sus últimos meses de vida. Con apenas 18 años. Había pasado de ser el adolescente adorado por las legiones de Siria al hombre más odiado en el corazón de Roma. Y lo que vendría después sería tan brutal como todo lo que había vivido hasta entonces. El destino ya estaba escrito, y se cumpliría en el lugar más irónico posible, el propio cuartel de la guardia que lo había elevado y ahora se preparaba para derribarlo. Marzo del año 222. Roma parecía respirar con ansiedad contenida. El adolescente que había llegado con túnicas bordadas y un meteorito sagrado ahora se encontraba atrapado en un círculo de desconfianza, incluso entre aquellos que lo habían coronado. Heliogábalo,
apenas con 18 años, seguía convencido de que podía doblar a todos a su voluntad. Y en su paranoia, concibió el plan más simple y bien estúpido, eliminar básicamente a su primo y rival, Alejandro Severo. Convocan a Alejandro y a la guardia pretoriana al cuartel. El plan era acusarlo de traición frente a los soldados y ejecutarlo en ese mismo lugar. De esa forma, pensaba enviar un mensaje de terror y reafirmar su poder. Pero Julia Maesa, la abuela que había jugado como maestra de ajedrez desde el principio, se adelantó. Con la frialdad de una estratega, filtró a los pretorianos que el emperador planeaba purgar no solo a Alejandro, sino también a varios de ellos. Plantó la semilla de la duda, y esa semilla floreció en deserción y traición. Cuando Heliogábalo tomó la palabra en el cuartel, rodeado de soldados endurecidos, su acusación contra Alejandro cayó en un silencio mortal. Los pretorianos ya no lo miraban con obediencia, sino con hostilidad abierta. Según las fuentes, uno de los oficiales lo interrumpió con una sentencia devastadora: César, no podemos seguir sirviendo a alguien que ha deshonrado el título imperial. En ese instante, el joven entendió que estaba perdido. Entró en pánico. Corrió por los pasillos del cuartel, buscando una salida imposible. Su propia madre, Julia Soemia, estaba a su lado, intentando protegerlo. Pero no hubo clemencia. Los soldados los alcanzaron en las letrinas, sí, en un baño, donde los asesinaron sin ceremonia. La ironía era macabra. El emperador que había pasado su reinado desafiando las normas de Roma murió en el lugar más degradante posible. No terminó ahí. Los cuerpos fueron arrastrados por las calles de Roma, insultados, golpeados, mutilados. El pueblo, que durante años había soportado rituales incomprensibles y banquetes grotescos, descargó toda su frustración sobre el cadáver de quien había sido su señor. Finalmente, los restos fueron arrojados al Tíber, como basura indigna de sepultura imperial. Y mientras el cuerpo flotaba en el río, los mismos pretorianos que lo habían asesinado proclamaban a Alejandro Severo como nuevo emperador. La transición fue tan rápida y calculada que resultaba evidente, el golpe había estado preparado hasta el último detalle. Julia Maesa, una vez más, había movido las piezas con maestría y había eliminado a un nieto para entronizar al otro. Aquí la historia alcanza su paradoja más fascinante. ¿Fue Heliogábalo realmente el monstruo que describió a sus enemigos? ¿O fue un joven que eligió ser auténtico en un mundo que no estaba preparado para aceptarlo? Sabemos que fue un mal administrador, gastó fortunas en fiestas y templos, nombró a favoritos sin mérito, despreció las estructuras militares. Eso es innegable. Pero también sabemos que su imagen fue distorsionada por cronistas que lo odiaban. Tal vez muchas de las anécdotas más grotescas fueron invenciones destinadas a justificar su asesinato. Lo cierto es que desafió como nadie las normas de género, de religión y de poder en el mundo romano. En una época de rigidez patriarcal, pidió ser llamado Domina, en una ciudad orgullosa de sus dioses, colocó su roca negra por encima de Júpiter, en una sociedad de jerarquías inamovibles, se casó con una vestal y con un esclavo. Fue un escándalo, sí, pero también un símbolo de la posibilidad de vivir de otra manera, aunque el precio fuera la vida misma. 2000 años después, su figura sigue generando preguntas que resuenan en nuestro presente. ¿Qué ocurre cuando alguien elige la autenticidad por encima de la conveniencia política? ¿Puede un gobernante ser fiel a sí mismo y, al mismo tiempo, sostener las expectativas de una sociedad conservadora? Heliogábalo respondió a esas preguntas con su vida, y la respuesta fue trágica. Quizás esa sea su verdadera herencia. Recordarnos que la historia no siempre se divide en héroes y villanos, sino en seres humanos complejos, atrapados entre el deseo de ser quienes son y la necesidad de encajar en un mundo que castiga la diferencia. Heliogábalo fracasó como emperador, pero dejó un legado de desafío que aún hoy nos obliga a reflexionar. Porque la historia de Roma no es solo la de conquistas y legiones, sino también la de un adolescente que se atrevió a bailar bajo el sol con una piedra negra en brazos y decirle: al imperio más poderoso de la tierra, yo soy así, y no voy a cambiar.